A veces uno tiene que saber cómo interpretar bien lo que dice la Biblia. A veces uno dice, no, estoy en la carne o el hermano está en la carne. Estoy viviendo según la carne, ¿no dijo amén? ¿Sí me entiende? O sea, en la carne estamos todos, a menos que usted sea un espíritu andante por ahí. Y si no, o sea, todos tenemos un cuerpo humano que el Señor nos dio, amén. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, que no andamos según lo que la carne nos está diciendo que hagamos, sino lo que el Espíritu nos dice que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Si tiene sueño, pues, gloria a Dios. Grita 3, aleluya. Listo, gloria al Señor. Yo quiero que usted lea conmigo. A mí me gusta mucho que me acompañen en la lectura. Ojalá no cierre la Biblia. Vive Cristo. Empieza con 2 preguntas aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, aquí en esta carta que le envía a la iglesia de Roma, a los romanos, él está dando como una serie de una conferencia acerca de lo que es la naturaleza humana. Porque esta iglesia venía siguiendo lo que era la ley mosaica, venía siguiendo lo que eran los mandamientos de Moisés, lo que era guardar el día sábado, hacer la fiesta que normalmente hacía el pueblo de Israel, que era la Pascua, la fiesta de la semana y la fiesta de los tabernáculos. Y el apóstol Pablo llega con un mensaje diferente, con un mensaje evangelístico diferente, y empieza a hablarle a la gente lo que es la ley, pero también lo que es la gracia. Y a su nombre, iglesia. Todos sabemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la palabra enseña que si alguno quiere vivir la ley, tiene que cumplirla toda. Y a su nombre, iglesia. Porque por ahí hay iglesias, yo conozco iglesias en Valledupar que ellos tienen la costumbre que tenía el pueblo de Israel, que era, no sé si es mensual o no sé exactamente que cada cierto tiempo ellos hacen comida y se reparten comida y se reúnen, porque esto eran tradiciones ágapes que tenía el pueblo de Israel de costumbre. Pero recuerde que la Biblia dice que ya nuestra Pascua fue celebrada. Y a su nombre. ¿Quién recuerda cuándo fue eso? La Pascua de nosotros es Cristo. La Pascua de nosotros fue celebrada hace más de 2000 años, mis amados, en la cruz del Calvario. Y a su nombre, por eso es que recuerde que usted y yo ya no estamos obligados a venir delante del sacerdote y traer de pronto un animalito si usted pecó. Porque antiguamente cuando la gente pecaba, cuando la gente cometía un pecado, llegaba y compraba. Óigame bien, la persona compraba un animal, una oveja, una vaca, un cordero, y lo presentaba delante del sacerdote. El sacerdote observaba el animal y miraba que no tuviera ningún tipo de defecto. Y venía el sacerdote y lo sacrificaba por la persona. Y ahí entonces era cuando Dios perdonaba. Por eso cuando uno lee allá en San Mateo capítulo 21, donde dice que Jesús purifica el templo, ¿qué pasaba? Tenían el templo lleno de animales, y la persona llegaba al templo y bueno, pequé, un ejemplo, y la persona llegaba y decía, bueno, vamos a ofrecer un animal, y llegaba la gente, venga, aquí hay vaca, ¿no? El otro decía, no, hay cordero, el otro decía, no, aquí hay oveja, y se había vuelto una mercadería. Por eso es que el Señor, cuando llega al templo, agarra un azote, dice la palabra, y vuelca las mesas, y dice que las palomas y todos estos animales que se usaban antiguamente para ofrecérselos al Señor, dice la palabra de Dios que el Señor tumbó todo eso. No dijo amén. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Y el Señor tumba todo eso, porque resulta y pasa que habían agarrado la casa de Dios de mercadería. No dijo amén. Ahora bien, cuando Cristo llega, cuando llega la ley, mis amados, ya usted no tiene necesidad, ¿verdad?, de llevar un animalito y presentárselo a un sacerdote y que el sacerdote lo presente por usted, sino que usted y yo individualmente sacrificamos, dice la Biblia en Salmo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que le honran. Entonces uno llega personalmente delante de Dios, Señor, pequé, perdóname. ¿Y Dios qué hace? Nos perdona. Fácil, ¿verdad? Y a su nombre. Ahora, esto también es un arma de doble filo.
Porque también nos enseña Hebreos capítulo 10, capítulo 12, que por la ley de Moisés, según la ley de Moisés, por 2 o 3 testigos, si alguno violaba la ley, dice, muera irremisiblemente. Dice, ¿cuánto más el que pisoteare la sangre de Cristo y el que tuviere por inmunda la mesa? No digo amén. Por eso le digo, es un arma de doble filo, porque a pesar de que la gracia es más fácil en el sentido de que Dios lo perdona a uno, al mismo tiempo, mis amados, conlleva más responsabilidad delante de Dios, porque hay cristianos que tienen la gracia, como dice también la Biblia, como ocasión para el pecado, no porque Dios me perdona, y como dice el dicho, el que peca y reza, empata. Amén. Eso es un dicho mundano, gloria al Señor, que muchas veces uno como que tiende a hacer según ese dicho. Gloria al Señor. Lea conmigo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, el apóstol Pablo les está hablando de la gracia, les está hablando de lo que es Cristo Jesús, que ya no había que vivir la ley como antiguamente se vivía. Y más abajito entonces hace esta pregunta: ¿es pecado la ley? En ninguna manera, porque entonces la gente decía, ajá, si estamos bajo la ley, la gracia, entonces ya no estamos bajo la ley, significa que la ley es pecado. Él dice, en ninguna manera. Yo quiero que usted siga leyendo conmigo. Pero yo no conocí el pecado, sino no dijo, ¿cómo? Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y a su nombre. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? No, olvídese, ese no es el primer mandamiento. Ese es el gran mandamiento, el que usted acaba de decir. Amén. Amén. No tendrás. ¿Y el último cuál es? No codiciarás. Amén. Gloria a Dios. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciar. Ahora lea el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está. Vámonos un momentico allá a Génesis, no es su Biblia, en su mente. Antes de dormirse primero, piensa un momentico. Recuerda ya cuando el Señor crea a Adán y a Eva, y le dice Dios a Adán solamente. O sea, uno tiene que leer la Biblia con inteligencia, con sabiduría. Y el Señor crea a Adán, todavía no había creado a la mujer, y le dice a Dios a Adán, de todo árbol que está en el huerto usted puede comer, pero del árbol que está en la mitad no puede comer. Cuando usted ya pasa la página y lee el capítulo 3, se le aparece la serpiente a Eva y le dice, así que el Señor les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva le dice, no, de ningún árbol no, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo sabía Eva? Adán tuvo que habérselo enseñado, y a su nombre. Y mira lo que es el pecado. Si Dios en ningún momento les hubiera dicho a ellos dos que comer ese árbol era pecado, en ningún momento Eva lo hubiera codiciado, ni mucho menos comido. Pero mira lo que es el pecado. Mira lo que es el pecado. Por ahí han hecho experimentos sociales donde a los niños les dejan un dulce y le dicen al niño, no te puedes comer ese dulce, y lo dejan encerrado como en un tipo de sala así, y se van y quedan las cámaras de seguridad. ¿Y qué hace el niño? Se lo come. ¿Por qué? Porque le dijeron que no se lo podía comer. Pero si simplemente se lo dejaran al frente y no le dijeran nada, quizá no se lo comiera. O sea, mira lo que es el pecado. Por eso el apóstol Pablo les está aclarando y le está diciendo que ellos no conocieran la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero mira lo que es el pecado, cómo el diablo trabaja en sociedad con esta carne tan pecaminosa, que cuando uno sabe que algo es malo, más le llama a uno la atención. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, gloria al Señor. ¿Verdad que es así? Y cuando Eva sabe que no puede comer de ese árbol, se le aparece el diablo personificado en la serpiente. Le dice, si puedes comerlo. Mire que Dios dice que ni siquiera lo podían codiciar, ni mirar, ni tocar, ni nada de eso. ¿Qué pasó entonces? Eva lo mira y dice que lo vio y lo codició.
Pero si Dios en ningún momento les hubiera prohibido comer ese árbol, Eva quizás ni siquiera se hubiera dado cuenta que ese árbol estaba en el huerto. ¿No piensa usted de pronto eso? No está de acuerdo. No, bueno, gloria a Dios. Versículo 8, sigamos, leámoslo de nuevo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda. Entonces estamos hablando de la naturaleza pecaminosa o de la naturaleza humana que tenemos nosotros como cristianos. Y quiero decirle algo, mis amados. Esta guerra que tiene el espíritu con la carne esta, va a ser una guerra, no que usted ayunó 40 días y ya le pisó la cabeza al diablo. Esta es una guerra hasta que usted y yo, continua, hasta que usted y yo partamos de esta tierra. Y a su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo también dice allá en Corintios capítulo 15, que cuando usted y yo muramos y el Señor nos dé un nuevo cuerpo, ahí usted y yo le vamos a decir a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? O sea, nosotros, en pocas palabras, el día que nosotros partamos de esta tierra, nosotros no les vamos a reír a la muerte en la cara y le vamos a decir: muerte, ¿qué? Ya no me puedes hacer nada. Y a su nombre, por ahora usted no puede hacer eso, ni yo tampoco. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda ¿qué? ¿Toda qué? ¿Sí está leyendo? Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabe? Cuando usted va por la calle y va ya sea en una moto, en un carro o en una bicicleta, y usted llega a una esquina, oiga esto que le voy a decir, y usted ve un pare y usted se vuela al pare, ¿usted qué está haciendo? Infringiendo la ley. Pero si usted llega, oiga esto que le voy a decir, si usted llega a una esquina y ninguna de las 4 esquinas tiene un pare, por ley, los 4 que lleguen a la esquina, ¿qué deben hacer? Parar, por ley. Y a su nombre. Pero ¿qué pasa? Si en una esquina la persona va en su vía y otro llega y lo accidenta, el accidentado, el perjudicado, tiene derecho a reclamar, porque él dice: estaba él, el pare, usted debía parar y no paró. O sea, hay una ley que lo respalda. Y a su nombre, iglesia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Mire que en los tiempos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, no había todavía la ley de Moisés. Por eso usted encuentra que cuando Abraham no podía tener hijos, llega Sarai, su mujer, y le dice: duerme con la esclava para que ella me dé hijos, porque el hijo de la esclava venía a ser hijo de la dueña de la casa. Y a su nombre, iglesia. Como no había ley, eso que ellos hicieron no era pecado. No dijo amén. Cuando usted no tenía a Cristo en el corazón, usted practicaba el pecado, ¿verdad? Porque usted no tenía conocimiento. Usted no sabía antiguamente que de pronto decir vulgaridades era malo, porque hay mucha gente que no sabe eso. Cuando usted estaba en el mundo, usted sabía que, usted no sabía, oído esto que voy a decir, que picar el ojo es malo. Son pecados ignorantes que la gente no le presta atención. Como dice el proverbio, guiñar el ojo. Uno le dice picar el ojo, pero la palabra correcta es guiñar. Así. Amén. No, ya yo hice. Y a su nombre, mis hermanos. Entonces, cuando usted estaba en el mundo, usted no sabía que esas cosas eran malas. Hablar con señas. La proverbio nos enseña todo eso. Hablar con señas, sí. Eso simboliza. ¿Sabe qué simboliza eso? La falsedad, la malicia. Los que trabajan con señas son los atracadores. Gloria a Dios. Y a su nombre. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en usted sin ley vivía en un tiempo. No digo amén.
Y a su nombre. O me va a decir que usted antes de aceptar a Cristo ya era santo de todas maneras y no practicaba nada. De pronto cuando veía a la vecina no le echaba el ojo. O de pronto cuando llegaba el fin de semana o el fin de mes no iba y se gastaba la plata en la cantina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no tenía un conocimiento. Usted, el Señor, todavía no le había quitado la venda, no le había iluminado los ojos. ¿Y usted qué hacía? Le seguía la corriente al mundo porque usted no tenía ley, usted no tenía mandamientos. Y a su nombre. Pero déjeme decirle, mis amados, que ahora que usted está en Cristo, ya usted no se manda. Dice la Biblia, antes te ceñías tú, ahora te ciñes otro. ¿Y usted sabe lo que significa ceñirse? Vamos a una cuña ahí. Ceñirse significa vestirse. Vestirse, ceñirse es vestirse. Y a su nombre. Sino que se usa en muchos términos. Ceñirse es mandarse, ya no me mando yo, ya yo no. Pero ceñirse como tal es vestirse, gloria al Señor. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sabe qué pasó? El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, él se dio cuenta que de la manera que él estaba viviendo estaba mal. ¿Cuántos de los que están aquí, 10, 5 o 20 años, la edad o el tiempo que usted tenga de estar en el Evangelio, cuando usted llegó a los pies de Cristo, quizá usted se dio cuenta y decía, ay Dios mío, si yo tenía más la condenación encima que la salvación, todo lo que yo hacía estaba mal? ¿Por qué? Porque cuando usted llega a Cristo, el Señor le escribe la ley en su corazón y en mi corazón. Y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, que creía que no era malo, resulta que era, dígalo, ¿era qué? Malo. Y a su nombre. Por eso dice, lea el 9. Lea el 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El apóstol Pablo se dio cuenta que estaba mal. Que estaba mal, mis amados. El 10. Y allá que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea que ese mismo mandamiento que nos salva a nosotros, cuando agarremos el versículo 8 que dice, no codiciarás. O sea, el yo vivir ese mismo mandamiento que me salva a mí por no codiciar, ese mismo mandamiento condena al que codicia. Y a su nombre. Recuerde que ni el mismo Señor Jesucristo nos va a juzgar, porque a la que la final nos va a juzgar es la Biblia, hermano. El Señor dice allá en Apocalipsis que se abrirán los libros, y el primer y el principal libro que se va a abrir cuando el Señor nos esté juzgando va a ser la Biblia, porque este es el mandamiento que nosotros seguimos. Y a su nombre. Por eso es que yo a veces me pongo a pensar a veces y yo pienso a veces y yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo será el día del juicio en lo que esa gente, esos cristianos que están viviendo un evangelio frío, un evangelio tibio, que de pronto no les están enseñando la palabra como es? Y esa gente, cuando se vea la condenación, va a decir, Señor, yo no sabía que tu palabra decía eso, a mí eso nunca me lo enseñaron. Dios va a decir, pero la Biblia sí estaba. De pronto no te lo enseñaban, pero la palabra estaba. Y a su nombre. Por eso es que con este libro nos va a juzgar el Señor. Y como dice ahí en Deuteronomio capítulo 30, dice que no está en el cielo para que digamos, ¿quién subirá y nos lo traerá? Tampoco está en lo más profundo del Seol para que digamos, para que la gente diga, ¿quién bajará y nos lo traerá de allá abajo? Dice, porque a la mano tuya está. Y a su nombre. Levante su Biblia. Gloria a Dios. Por ese libro que usted tiene en sus manos, va a ser usted un día juzgado. Y por ese libro se va a ir usted para el cielo, o si está mal se va a perder. Uy, se asustó la gente. Y a su nombre, esa es la verdad. Gloria al Señor. ¿Cómo dice? Conforme a mi evangelio. Amén. Versículo 11. Leamos el 10 de nuevo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Ahora el 11. Porque el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él, o sea, mire lo que es el diablo. Oído lo que le voy a decir. Mire cómo el diablo trabaja en sociedad con esta carne. Mire cómo son las cosas. Mire cómo este cuerpo de pecaminoso. Los días de semana que quizá uno sabe que no tiene que ayunar, uno se levanta, ¿verdad? No tiene hambre. Hace uno lo que tiene que hacer. Salen las mujeres de pronto a hacer diligencia en la EPS. No desayuna porque ese día no amaneció con hambre. Hay hombres que se van aún sin desayunar para el trabajo. Pero mire cómo es esta carne de pecaminosa. Que el día que esta carne sabe que tiene que ayunar, ese día se acuerda que usted tiene un arroz, una carne congelada hace una semana. Esa carne se acuerda que usted guardó un poquito de almuerzo hace un poco de días y que no se lo comió porque como usted no estaba ayunando, pues no le dio hambre. Pero en ese momento la carne se acordó de que comía. O sea, mira lo que es el enemigo. Por eso es que si nosotros le obedecemos a lo que esta carne nos diga, mi amado, nos vamos a estrellar y vamos a caer de cabeza en el hueco. Por eso nosotros no podemos seguirle la corriente a la carne. Facilito que seguirle la corriente a la carne. Usted y yo tuvimos el poder para de pronto habernos ido a acostar ahora, ¿verdad? Pues yo me imagino que no van a ir de salón en salón parando a la gente, porque esto debe ser algo voluntario, ¿verdad? Que nos nazca, algo espontáneo. Y a su nombre. Y como dijo el pastor ahorita, pues el que tenga sueñito, pues vaya a dormirse. Y a su nombre. Ahora yo sé que todos tienen sueño y sin embargo están haciendo un esfuerzo. No digo amén. O estamos, porque yo también tengo sueños. Y a su nombre. Porque estamos en la carne, mis amados. Que yo sepa, aquí ninguno somos máquinas, ni verdad, ni somos árboles para decir que no nos da sueño. Y si le da sueño, pues haga como Mr. Bean, colóquese 2 fósforos aquí. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y a su nombre. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, cuando el diablo sabe que algo es malo, el diablo se aprovecha porque sabe que ese mandamiento nosotros no lo podemos infringir. Y a su nombre. Escuchaba un testimonio, yo no sé dónde, quizá usted lo escuchó, un testimonio de un joven que él dice que cuando él estaba en el mundo, él cuenta el testimonio que no tenía problema de mujeres, no tenía ningún tipo de problema de que estuviera con la una y con la otra. Y dice el testimonio que cuando se entregó al evangelio, entonces el diablo lo quería tumbar con la una y con la otra, porque ya el diablo sabía que él era ¿qué? De Dios y que el mandamiento lo podía condenar, como decía el pastor, y es una realidad. El diablo con los de él no se va a meter. Y a su nombre. El diablo a la gente de afuera la tiene atada. Y ya, él no hace más nada, hermano. Cuando el enemigo logra esclavizar, atar a una persona, cuando el diablo logra tomar posesión de la mente, oído, toma posesión de todo el cuerpo y de toda una vida entera. Y a su nombre. Porque la mente es el todo de uno, hermano. Es tanto que cuando la Biblia se está refiriendo al corazón, se está refiriendo principalmente a la mente, donde están los pensamientos y el alma. Y recuerde que algo antes de entrar al corazón primero tiene que pasar por la mente. Primero Eva vio el árbol y lo vio, la mente lo maquinó y lo codició. Y a su nombre. Lo que hizo el rey David también con la mujer de Urías. Dice la Biblia que él miró y la codició ¿dónde? En el corazón. Entonces, cuando el circuito nada más llega hasta la mente, quizás todavía no hay tanto pecado. Pero cuando ya eso logra entrar en el corazón, ya ahí la cosa es más complicada. Porque este corazón es como una esponja o como un baúl. El baúl guarda cosas. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y a su nombre. El diablo no lo va a mandar a usted a ayunar. No lo va a mandar a usted a ayunar. No lo va a mandar a usted a orar. Cuando usted tenga un impulso de pronto de sentir ayunar, usted en ningún momento diga, ¿será que la carne que me está impulsando a ayunar? Porque la carne jamás nos va a mandar a ayunar o a orar o a predicar la palabra o a sentarnos a leer la Biblia. No dijo amén. Gloria al Señor. Pero ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a colocar lo contrario a ayunar, que es gula, glotonería.
como decía Gille Ávila, que el santo y el ídolo de los cristianos no es un muñeco. Él decía que el ídolo del cristiano es la comida. Y el otro ídolo del cristiano es el sancocho. Y el otro es el zancudo. Gloria a Dios. Es para que se ría, para los que se están durmiendo. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, ara y de uno. El 13, léalo conmigo. 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Para las personas que aman a Dios, yo voy a hacer esta pregunta: ¿qué siente usted cuando usted, bueno, aunque el que ama a Dios no debería echar mentira, ¿no? Pero a veces cuando se salen las más llamadas mentiras piadosas, que delante de Dios es mentira, porque mire cómo la gente agarra el pecado y lo acomoda. Envidia de la buena, ¿verdad? La gente acomoda el pecado. ¿Cómo dijo ahorita? Mentira piadosa. Y a su nombre, que delante de Dios envidia es envidia y mentira es mentira, si sea piadosa. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué siente un cristiano cuando echa una mentira? Cuando un cristiano ama a Dios, ¿qué siente? ¿Qué siente? Bueno, usted no siente nada. ¿Qué siente ahora? Sueño. ¿Qué siente un cristiano cuando echa mentira? ¿Cómo? Dolor, pena con Dios, ¿verdad? Porque el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí ¿qué? La muerte, ese sentimiento. Ay, Señor, ¿yo para qué dije eso? ¿Saben? Estos días que estamos trabajando en los baños, entró una conversación de repente y entramos en una polémica por un tema, y yo dije, Dios mío, ¿por qué dije eso? Ya es para que ya habíamos hablado, ya habíamos opinado del tema. Y a su nombre. Entonces, uno siente ese sentimiento, ¿verdad? Como esa culpabilidad. ¿Para qué pensé? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué escuché eso? Entonces, el pecado, para mostrarse pecado. Ahora, vuelvo y digo, por eso digo ahorita, cuando uno ama a Dios. Porque si usted no ama a Dios, usted va a pecar y no va a sentir nada. Porque usted tiene su espíritu apagado. No dijo amén. Y a su nombre. Pero el cristiano que de verdad ama a Dios, cuando sabe que peca, cuando sabe que se aira, dice algo malo. Usted cuando coge rabia, ¿qué siente? Nada. No siente nada. Después se arrodilla y santo y habla en lengua, babaiza, Rambo saca la bazuca. ¿Qué debe sentir un cristiano cuando se aira, cuando coge rabia? ¿Qué debe sentir? Dolor, pena con Dios. Y a su nombre. ¿Y qué hace uno? Uno le pide perdón a Dios. Y después al día siguiente vuelve y pela otra vez. Y vuelve y uno le pide perdón a Dios. Esa es la gracia, mis amados. Porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Estamos en un cuerpo dado al mal. Ahora estamos aquí hablando no estamos hablando de pecados de muerte. Estamos hablando de pronto de pecados leves, de la vieja naturaleza. Lo que estamos diciendo, ira, enojo, pecados aún de murmuración, que Dios mío, eso está latente. Padre bendito. Como dijo el pastor José por allá que día en una iglesia, que si queríamos escuchar la voz del Espíritu Santo, agarráramos la lengua y nos la echáramos al bolsillo. Y es verdad, se habla mucho a veces. Y a su nombre. Mire lo que es la carne, viniendo al tema. Mire lo que es la carne. Por lo general se acuesta uno tarde. En estas ocasiones uno aprovecha, tenía tiempo, uno no ve con el hermano, uno se sienta, habla, cuenta testimonio, esto, aquello, bueno, y esto, y todo bien, todo normal. Pero mire que como estamos aquí escuchando la palabra de Dios, ¿qué hay? Sueño. Y pegue con el mensaje. ¿Por qué? Porque hablar le gusta a la carne, pero estar en la casa de Dios le gusta al Espíritu, y eso es una guerra. Ahí donde usted está así. ¿Para qué? Para no dormirse. No me preocupe, que ahorita que yo me siento me toca el turno a mí. Y a su nombre, iglesia. Y está en una guerra uno constante, la carne con el Espíritu. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dale otro aplauso. Leamos el 13 nuevamente. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿En ninguna qué?
Sino que el pecado, para mostrarse pecado, mire lo que es el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí ¿qué? La muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No dijo amén. Ya cuando uno de verdad ama a Dios, mis amados, esto para el que ama a Dios, cuando uno ama a Dios y ya uno ama uno esta ropa, cuando ya uno sale de pronto a la esquina, bueno, yo tengo la tienda donde vivo diagonalcito y a veces voy en suétercito y a veces se siente uno ya como mal. Y no es porque diga, no es que me adapté esta ropa, no. El espíritu que mora en uno nos anhela ¿cómo? Celosamente. Pero yo no entiendo cómo hay cristianos que duermen sin camisa o en pantaloneta. La verdad es que yo no doy para dormir así. Y a su nombre. ¿Sabe? Hace unos meses atrás Dios permitió que en Boconia sucediera algo y en medio del afán de la gente saliendo de las casas, un poco de cristianos que vivían por ahí descamisados, los agarró la emergencia así. Y uno dice, qué tremendo. Salieron, hermano, como los agarró el agua, así salieron, descamisados, en pantaleta. Gloria al Señor. ¿Cómo? Huyan. Gloria al Señor. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué cosa, ¿verdad? Que uno se arrodilla a hablar con Dios y uno le dice, Señor, hay hermanitas que son en las oraciones, en las guerras espirituales, oran, Señor, cámbianos el mal carácter, cámbianos esto. Y a veces son las que más se airan. Y uno dice, Dios mío, a veces uno tanto que ora y le entrega uno áreas a Dios. ¿Y qué pasa? Termina uno cayendo en eso. ¿Qué título tiene su Biblia lo que estamos leyendo? Porque el pecado que mora en uno, lastimosamente, hermano, a veces lo impulsa a uno a cometer cosas que uno no quiere. Por eso dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A veces uno en la noche anterior uno dice, bueno, Señor, mañana me voy a levantar temprano, mañana me voy a levantar y voy a hacer un ayuno, mediodía, 4 o 6 de la tarde, mañana voy a salir ahí, voy a ir al hospital a predicar la palabra, y amanece y se le olvida a uno. Porque uno es así, esa es la naturaleza del ser humano. Uno piensa una cosa hoy y mañana piensa otra. ¿No dijo amén? Y a su nombre. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que uno termina haciendo. Y a su nombre. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley de Dios es buena. O sea que nos damos cuenta que necesitamos más de Dios. Y a su nombre. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. No está leyendo. Léalo de nuevo. Sino el pecado que mora ¿dónde? En nosotros. Ahora, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por Adán, por un hombre, dice la Biblia. Por culpa de Adán entró el pecado en el mundo. Entonces el papá de uno hereda el pecado de los papás de ellos, uno hereda el papá de uno, y así el pecado se va transmitiendo. ¿Sabe? Por allá en Boconia hay un señor, como se dice vulgarmente, por ahí tiene cara de 38, arrogante ese hombre bastante. La mamá de él era una anciana también, no la miraba nada más la cara y no dice tremendo. Como dice el dicho, de tal palo está la astilla. Y a su nombre. Oye, y a la ancianita se le murió el esposo. Y bueno, lo enterraron al Señor. Y en los mismos días, la viejita no la quería, se le metió el arranque de querer ir al cementerio a visitar la tumba. Y los hijos no la dejaron. Y cogió una rabieta a la viejita y se murió también. ¿Cómo? Se fue a buscar al viejo, pero seguro le tenía alguna deuda pendiente. Oiga, qué tremendo. Y uno mira yo miraba a esa señora. Y así, ¿por qué, hermano? Porque uno hereda ¿qué?
el pecado, como dijo el rey David, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre, y a su nombre. Por eso es que uno tiene que vivir todos los días humillado, mis amados. Todos los días humillado para que Dios cambie esa naturaleza de pecado que hay en uno. Usted no ve que a veces, mira y analice algo. A veces entre más se ora, a veces entre más se ayuna, pareciera que a los demonios se les rebotaran más a los cristianos. A veces hay más arrogancia en uno. Y ahí se da uno cuenta que entonces el ayuno está funcionando, está rebotando. Usted no ve que la gripa, para que pueda salir del cuerpo, tiene que uno tomar un expectorante que para que uno tose y truena así, así suena uno. Y está funcionando. O cuando usted se purga, usted ya se purgó y listo, y ya no pasó nada. ¿Qué hace? Suelta, ¿verdad? Saca todo lo que no sirve de adentro. Y a su nombre, apláudale si le va a aplaudir. Se me acabó el agua. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Y a veces pasa, vuelvo y digo, a veces pasa así en uno. A veces uno entre más ora, a veces entre más se ayuna, a veces entre más tiempo en el evangelio, hermano. A veces hay como que ¿qué pasa, verdad? Uno dice, Dios mío, qué cosa tan tremenda. El pecado que mora en mí. Y a su nombre. Y a su nombre. Aunque no debería ser así a la final. Bueno, gloria a Dios. El otro aplauso al Señor. Y a su nombre. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿en dónde? En nosotros. Amén. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, el apóstol Pablo está aclarando, o sea, en la carne, ¿no mora el qué? El bien. En esta carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos no, oído esto lo voy a decir? ¿Cuántos hermanos no saben que hay que llegar temprano a los cultos? Hay hermanos que se alistan y sin embargo llegan a las 7 al culto. A las 7:10. Y a su nombre. Porque el querer está el bien, pero no el hacerlo. Porque nosotros tenemos poder para doblegar esta carne. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces la carne es más fuerte que uno, pero es más fuerte porque uno se lo permite. Porque esa es otra. Porque cuando uno deja, mis amados, que esta carne coja ventaja en uno, entonces cuando uno quiere hacer algo del espíritu, vea, hay cristianos que no dan para ayunar ni hasta mediodía porque les da dolor de cabeza, les da gastritis, ven estrella, se marean, esto porque la carne ha tomado ventaja. Vea, yo duré años que yo no ayunaba, yo me enfermé y yo duré muchos años que yo no ayunaba. Y yo recuerdo que un día el pastor Gabriel nos convidó. Yo no sé si Diana se acuerda, ese día vinimos, hicimos un ayunito aquí en la sede hasta las 12. Mi mamá, Diana y yo y el pastor Gabriel. Vinimos 4. Oye, yo tenía años de no sé. Oye, yo me di cuenta que no me dio nada. Y ya entonces fue que, sí, porque esta carne lo engaña a uno. Y a su nombre. Y a veces hay hermanos que dicen, ay, me está dando la pálida y se me está bajando el azúcar y resulta que la tienes alta. Y a su nombre. Es que esta carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a su nombre. Entonces, a medida que uno va ejercitando lo de Dios, ¿qué pasa? Uno va, entonces ya uno va, ¿qué? Vea, yo le digo algo. A mí a veces, bueno, la gloria de Dios por cada quien según el llamado que según Dios lo haya llamado, así de, a veces yo admiro a esas personas que son dadas al ayuno, 3 totales. 7 totales, 40 días de ayuno parciales. Vea, 40 días de ayuno parciales algo hace, ¿no yo? Y a su nombre. Hizo Dios en la cadena hasta el mediodía, porque yo sé que Dios hizo algo grande, hermano. Y a su nombre. Los 40 días de ayuno que pasaron, esto que acabaron de pasar, que yo sé que Dios hizo cosas grandes. Ahora imagínese usted que uno se mete en 40 días de ayuno parciales hasta las 6 de la tarde. O como el Señor que los hizo totales. Y a su nombre. Y a su nombre, hermano. Pero el querer hacer el bien está en uno, pero esta carne a veces no se lo permite a uno. Y a su nombre. Sigamos leyendo.
Sigamos leyendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no está el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Usted no ve que hay gente que es dada, por ejemplo, a la arrogancia, al mal carácter, y que de pronto no se les puede decir nada porque, como se dice por ahí vulgarmente, responden con 4 piedras en la mano. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa está en ellos, y de pronto quizá Dios ha querido cambiar áreas, pero a veces uno no se deja, porque esa es otra. ¿No dijo amén? Hay gente que llega y cambian hasta el vestuario, que a veces son una de las cosas que más duro le da a muchos cristianos. Hay gente que enseguida diezma, son fieles diezmadores, pero hay áreas que son principalmente las áreas del carácter, que hay gente que esas áreas no me las toca, dice mucha gente. No se dejan tratar esas áreas de parte de Dios. ¿No dijo amén? Y a su nombre. Como Pedro dice la Biblia que Jesús estaba ungiéndole, lavándole los pies a los discípulos, y llegó el turno de Pedro. Y Pedro le dijo, tú a mí no me vas a lavar los pies. Pedro era orgulloso. No, un Pedro que para saber que físicamente qué tal era, no se sabe si era un hombre maluco por ahí, aparte orgulloso, porque no hay nada más feo que uno pobre, feo y orgulloso. O sea, la peor combinación. Y a su nombre. Y Pedro orgulloso, con las patas zungas, porque esa gente del Medio Oriente andando en sandalias, con eso de soles y esa arena del desierto, y los pies zungos, mis amados hermanos, perdona la expresión tan criolla como dice el pastor José, pero bueno, yo no soy estudiado mucho que digamos, y con los pies llenos de tierra, y le dicen, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y él sabe si tenía uñero y aparte tenía mal olor, y a no dejarse de tocar los pies del Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, si no te deja lavar los pies, no vas para el cielo. Entonces dice Pedro, decía, bueno, sí, pues sí. Señor, no solamente los pies, necesito que me bañes todito en aceite. El Señor le dijo, no, tampoco exageres, solamente los pies. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, apláudale. El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. 2 puntos dice, que el mal está. Yo quiero que usted repita esa frase. Dígala, el mal está en usted, no en el pastor, no en su hermano. El mal está en usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno quiere servirle a Dios, es que ni el diablo. Porque hay gente que todo es el diablo. Marino dice en las prédicas, Marino dice, el diablo me tenía a mí tan atado que si a mí me pica un mosquito, hasta el diablo lo reprendo. Si el agua se me calienta, reprendo al diablo. Y hay gente que quiere echarle la culpa por todo el diablo. Diga, el mal está en mí, dígalo. El mal está en esta carne, porque a veces el diablo ni por ahí. El diablo dice, ve, yo estaba por allá tentando a otro y estoy echándome las culpas a mí. Y a su nombre. Dígalo de nuevo, el mal está en mí. En uno, hermano, está el mal. Que uno avance, está en uno. Y que uno no avance, está en uno. Porque nadie estanca a nadie. Cada quien se estanca a sí mismo. Y a su nombre, hermano. Porque hay gente que dice, no, es que a mí me estanca, a mí no me usan. Así, hay gente, hay cristianos que dicen así. Me estancan el ministerio. Y me están enterrando el ministerio. Y les pregunto a uno, ¿y a qué lo llamó Dios a usted? No, a mí Dios me llamó a predicar la palabra. ¿Por qué no sale a la calle a predicar la palabra? Porque hay gente que le gusta allá arriba. Hay gente que no sale a predicar una palabra, ni a repartir un tratado, ni a solearse por ahí, a sudar, predicando, invitando a la gente al culto. Hay gente que se emociona, hermano, le toca predicar. Eso sí, ahí sí se meten ahí, uno se emociona. Yo conozco un poco de gente así. Un día sucedió un caso en una iglesia. Digo el milagro, no digo el santo. A un ancianito me le acerco yo. A mí me mandaron a dar una razón, yo la di. Uno no tiene la culpa.
Yo me le acerco a este hermanito y le digo, mi hermano, mandaron a decir que para que usted predique en el siguiente culto que hoy iba a predicar un hermano, fuera. Eso fue lo que yo dije. Oiga, el hermano me respondió, listo, manito, listo. Bueno, yo lo más de inocente. Oiga, el hermano después, el siguiente día, no vino a la iglesia, así. Fueron a visitarlo. Bueno, fueron a visitarlo y después llegó ya a donde los pastores. Fulanito está guapo contigo. Y yo, ¿qué pasó? Lo heriste porque le dijiste que no predicara. Yo, imagínate, lo herí. Yo di una razón. Se hirió el hermanito porque no predicó esa noche. Y a su nombre. Y así hay un poco de cristiano, hermano. Se llama inmadurez. Se ponen guapos. Allá en la tercera había un hermanito que cuando le tocaba predicar, el pastor Gabriel se le adelantaba y se montaba en el púlpito y el hermano desde abajo así. Hablaba en lengua ahí sentado. Y a su nombre. Diga, el mal está en mí. Y a su nombre. Así que, el 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabe? Cuando yo estudiaba esto me acordaba de ese pasaje que está allá en 2 de Corintios 4, 17, que dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, y yo me acordé de algo. Yo me acordé que mi mamá tiene un poco de fotos en la casa cuando ella se casó, año 2002, creo que 2002. Y hay un poco de hermanitas que están todavía en la iglesia. Y sale la hermana Livia, hermana Livia, ¿dónde está hermana Livia? Tiene el pelito negrito la hermana Livia. Marta Olaya tenía el pelo negrito, sale Marta Mestre, un poco gente, un poco de muchachos que había. Paolo también estaba, un niño bien bonito. No, Paolo no sale en esa foto. Oye, y ahora que, ¿sabe que ahora que a veces yo demoro días sin ver a los hermanos? Yo digo, Dios mío, ya los años le están pegando a ciertos hermanos. Pero sabe que cuando la hermana Damari estaba haciendo la oración, la intercesión el viernes, yo dije, Dios mío, ya la hermana Damari le están pegando los años. Pero cuando la hermana Damari oraba, me acordaba yo del versículo: aunque este hombre exterior se desgasta, sin embargo el interior se renueva. Y a su nombre. Y sucede lo que le dijo Caleb a Josué. Le digo, ya Caleb dice la Biblia que tenía 80 años. ¿Quién tiene 80 años aquí? No, mejor no digo eso. Nadie tiene 80 años aquí. Oiga, y dice que Caleb hablaba con Josué y le dijo, me siento con la misma fuerza, le decía Caleb a Josué. Desde el día, me siento hoy con la misma fuerza como el día que salimos de Egipto. 40 años habían pasado, más de 40, quizá algunos 40 y 42 años. Se sentía con la misma fuerza que cuando tenía 40. O sea, habían pasado 40 años. O sea, tenía 40. Y a su nombre. Se sentía con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la Biblia. O sea, aunque este hombre exterior se desgasta, así usted diga, ay, lo que pasa es que, ay, ahora yo tengo el pelo así cucú. Porque hay gente que sufre de complejo. Hay gente que sufre de complejo. Ay, lo que pasa es que a mí el pelo aquí adelante se me levanta. Hay hermanas que ahorita le tienen miedo a las canas. Un poco de complejo, eso se llama inmadurez. Deje la bobada. A otro que se les cae. ¿Dónde está Juan? Aleluya. Y a su nombre. Y hay gente que entra en complejo. ¿Sabe qué tiene uno que buscar? Que el interior se renueve, adentro. El espíritu de uno. Y a su nombre. Apláudale. Ya vamos terminando. ¿Qué horas son? Que estamos en vigilia. Las 2. Gloria a Dios. Leamos de nuevo el 23, todos juntos, ya vamos terminando. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira el 24. Miserable de mí. Paremos ahí un momentico. O sea, el apóstol Pablo, después de hasta este punto de esta conferencia, él se da cuenta de algo. Miserable de mí.
Una vez una pastora decía, quizás suena hasta algo un poco, no sé, asqueroso lo que voy a decir. Ella decía que ella estaba en el baño. Dice, ella lo dijo predicando, yo lo voy a repetir. Dice que ella estaba en el baño y cuando ella se levanta y ella vio lo que hizo, no voy a entrar tanto en detalle, usted me entiende. Dice que ella empezó, o sea, la mente ella empezó a maquinar y dice uno, mira lo que es uno. Y tan orgulloso que es uno, hermano. Porque el ser humano es orgulloso. Y las mujeres más. Ay, si no dijeron amén. Pero yo dije, la mujer, hermana Manuela, déjeme ser feliz. Sí, sí, amén. Miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? Cuando Jesús empezó el ministerio que empezó a reprender los demonios, la gente decía, por Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Sabe por qué? Porque eso no existía en el tiempo antiguo. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios le mandó a Saúl un espíritu que lo atormentaba. Y cuando el espíritu venía sobre Saúl, ¿sabe que buscaron a David? Y David tocaba el arpa. Y dice la palabra que no quedaba libre, dice que reposaba, pero el demonio no se le había ido. Eso no existía. Eso de reprender un demonio y decirle demonio fuera, eso no existía. La gente veía eso raro y ve a un Jesús, porque Jesús era un hombre como nosotros, y ve a un Jesús poniéndole la mano a un demonio, el demonio estremeciéndose, botando espuma y ¡pum! Ya, quedó libre. Y de repente la persona se paraba, el endemoniado gadareno, eso fue un espectáculo. Ve a un tipo que moraba en los sepulcros, que vivía desnudo, y de repente ve que se le salen los demonios, se le meten a los cerdos, se desploman los cerdos y caen por un barranco al mar. Después ya ven al endemoniado vestido en su cabal juicio, y la gente le dijo, no, mi hermanito, váyase de aquí, yo no sé usted dónde salió. Lo echaron. ¿Por qué? Porque la gente no entendía eso, eso era algo nuevo, eso no existía. Eso de que una persona se endemoniara, eso era muy poco, y habían sus métodos en aquel entonces, como el que le acabo de nombrar, que David tocaba el arpa y Saúl el demonio se la quietaba, pero eso de reprender demonios, eso no existía. Y a su nombre dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando en los tiempos de la ley, aún hoy en día, mire lo que es la sangre de Cristo, lo que es el poder que Dios le da a uno. A uno de repente se le viene a la mente un pensamiento y uno dice, te reprendo, diablo, pensamiento, como usted reprenda. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Se desaparece, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? En el tiempo antiguo eso no existía. Por eso era que la gente caía, muchos caían en el pecado, y los que no caían era por el miedo, porque sabía que morían apedreados. Por eso es que el apóstol Pablo les está dando una conferencia diferente, les está mostrando una manera diferente de vencer el pecado, porque antiguamente no había manera de vencer el pecado, no había un Jesús al cual nombrarlo. No había una sangre de Cristo, no había un Espíritu Santo que intercediera por uno, eso no existía. Y a su nombre, ¿sí me están entendiendo? A ver, si no me están entendiendo me dicen empiezo de nuevo. Le digo a la pastora Alessandra que dirija y yo empiezo de nuevo. No. ¿Cómo así? Amén. Gloria a Dios. No lo entendí, para mí. Gloria a Dios. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Mas gracia doy a Dios por Jesucristo. ¿Esto es? Como cuando usted tiene una sed muy tremenda y usted se toma esa agua y uno descansa. Yo no sé qué cuánto de repente le han dado una gana así de orinar muy intensa. Y mira lo que es el cuerpo y cómo el cuerpo uno avisa, qué tremendo. O sea, mira lo perfecto que lo creó Dios a uno. Y de repente uno orina y el cuerpo descansa. Y a su nombre. Yo creo que hasta el momento nunca he sabido lo que es un dolor como tal en los riñones, creo que no. Pero a veces en ocasiones que me ha aguantado mucho las ganas de orinar, ya uno siente como que cierto dolor por allá, lejos. Y uno dice, o sea, el cuerpo como le avisa a uno. Y de repente uno orina ahí, el cuerpo descansa. Y esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. Más gracias doy por Jesucristo. Porque sin Cristo, mis amados, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Sabe por qué? El pecado no nos dejara, el diablo estuviera como una marioneta. Usted nunca ha visto una marioneta que de un poco hilito. No, títeres es así.
que ese son los ventrílocos, que también hablan con muñequitos, pero está el títere que le jalan una patica y la patica se mueve así, sí, la patica así. Y la cabecita se mueve así, y la cabecita así. Así tuviéramos nosotros del diablo y no hubiera una manera de te reprendo en el nombre de Jesús. Y el diablo dice, ¿eso qué? ¿Eso qué? Eso no existe. Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora tenemos a alguien que nos ayude en nuestras debilidades. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahorita aplaude, no se preocupe. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, mire, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Y a su nombre, con esta carne, hermano, lastimosamente, por más que de todas maneras usted y yo oremos y ayunemos, sin embargo el pecado va a seguir aquí. Lo que tenemos es que intentar controlarlo, lógico, controlar a la sin hueso, y a su nombre, controlar todas estas cosas, mis amados, que empañan la vida de uno. Y a su nombre, ahora sí aplauda al Señor. Fuerte. Gloria a Dios. Dios les bendiga.